Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor. Levantó ampolla lo que se habló ayer del Partido Conservador, del moribundo Partido Conservador aquí, cuando Santiago Castro hizo una grave revelación relacionada con la compra de las elecciones. Así fue, William. Desde ayer, doctor Londoño, hemos recibido todo tipo de llamadas de aquí y de algunos conservadores que están afuera aún gozando de sus vacaciones y nos han contado que entonces ahora hay un interés de aplazar la convención conservadora porque al parecer entonces las bases se pueden despertar como se despertaron en 2014 y los parlamentarios no están dispuestos a permitir eso. De manera que van a hacer todo lo posible, William, por aplazar la convención porque les da mucho miedo otra vez la rechifla que sufrieron hace 2 años. Entonces, el tema del partido queda como quien dice en cuidados intensivos. Queda como quien dice en cuidados intensivos porque parece que no les va a alcanzar para comprar la convención como querían. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Pues me parece demoledor y me parece tristísimo porque, bueno, toda la tendencia conservadora queda reunida en el centro democrático. Pero es que un país se despida de un partido como el Partido Conservador es supremamente grave. El centro derecho necesita una forma de expresión. Tiene un candidato obvio que es el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, pero de eso no se habla, entre otras cosas porque el Consejo de Estado todavía no da el pasito para echarlo y para permitirle que hable, no ya como procurador, sino como candidato a la presidencia de la República. Óigame, William. Señor. El enredo, estamos hablando del enredo que se armó con la sentencia de la Corte Constitucional, que es además el desarrollo de todo lo que se está montando para ponernos en vigencia el acuerdo con las FARC, es decir, para entregarles el país a las FARC, que es de lo que se trata. Pero usted quiere que oigamos 2 minutos a Ademar Córdoba, que nos ha estudiado qué es lo que viene ahora jurídicamente con el trámite de este proceso plebiscitario y de la sentencia de la Corte Constitucional que le dio la bendición. Claro que sí, doctor. Vamos, Demar, explíquenos en 2 minutos qué es lo que pasa. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, buenos días. La pregunta fundamental sobre la que ha versado este tema ha sido el mecanismo sobre el cual el Congreso va a tener que utilizar para poder dar cuenta de su decisión de apoyar o no, decir sí o decir no al plebiscito que plantea el presidente Juan Manuel Santos mediante un informe que le presentará. La respuesta no es clara. Hemos dado una revisión exhaustiva a la Ley Quinta del 92, a la Ley 134 del 94, a la Ley Estatutaria 1757 del 2015, de la que hizo mención ayer en entrevista con nosotros el doctor Jaime Castro. Porque hay que partir del hecho de la manera en cómo el Congreso se va a pronunciar. No podrá ser a través de una proposición porque estas no tienen carácter vinculante o fuerza vinculante fuera de la misma corporación donde se presente, en este caso la Cámara de Representantes o el Senado de la República. Lo anterior lo digo con base a lo que expresa el artículo 112 de la Ley Quinta del Congreso. Pero entonces, ¿el trámite cuál será? De acuerdo con lo que informó el presidente en una conversación que tuvimos con él del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregará el informe al Senado de la República y a la Cámara, donde... El informe, es decir, el acuerdo con las FARC. El informe donde solicita llevar a cabo el plebiscito con los acuerdos que se firmen con las FARC. Por eso, las 300 o 400 páginas que traigan esos acuerdos, o 500. ¿Quién lo sabe? Muy bien. Se lo entrega al Congreso. ¿Y qué hace el Congreso? El Congreso de la República deberá, de acuerdo a lo que dice el comunicado de prensa 030 de la Corte Constitucional de esta semana, deberá estudiar la viabilidad o no de que se lleve a cabo el plebiscito. Pero ¿cuál es el problema? Tendrá al término de un mes
para pronunciarse. Si no lo hace, el presidente de la República podrá hacerlo sin necesidad de esperar el concepto o por lo menos la votación de los congresistas. Pero ¿cómo lo haría? Suponemos, doctor Fernando, oyentes, que lo hará de la siguiente manera. Cada Cámara, me refiero Cámara y Senado de la República, harán una votación y mediante un informe que deberán presentar al presidente de la República, irá respaldado de un acta donde se diga cuántos fueron los votos porque se haga el plebiscito y cuántos los votos porque se niegue el plebiscito. Recordemos que este Congreso no tiene la capacidad ni la posibilidad de reformar, de modificar lo que esté contenido en la presentación que haga el presidente de la República. Bueno, cada Cámara se va a expresar, pero ¿cómo se expresa? No es a través de una proposición, porque ya usted lo dijo, las proposiciones no son vinculantes. Entonces, ¿será con el trámite de una ley? No. Será, pues, supone uno que no, además porque tienen 30 días para expresarse. Entonces, no es con el trámite de una ley. Entonces, ¿eso cómo se ventila? Tiene que haber un debate. El Congreso no puede manifestarse sino después de un debate. Un debate donde se discuta qué es lo que ellos van a informar finalmente o qué es lo que van a decir respecto del informe. Ese debate, ¿cómo se va a surtir? ¿En la plenaria de cada una? ¿No habrá comisiones? Pues en la conversación para tratar de buscar esa claridad a estas preguntas, doctor Fernando, que son fundamentales en el proceso, el doctor Carlos Camargo, presidente del Consejo Nacional Electoral, nos dice: dadas las condiciones, vamos a la interpretación, pero la interpretación de esta figura que es totalmente nueva en nuestro ordenamiento jurídico después del 91. Hablo del plebiscito refrendatorio y cómo debe manejarse en el tema del Congreso. No puede haber comisiones, porque estamos hablando de 8 días entre comisión y comisión, y estamos hablando de 15 días entre la Cámara y el Senado. Sería entregar el informe al unísono tanto a Cámara como a Senado de la República por parte del presidente Santos para que ellos discutan durante un mes, o a máximo un mes, y voten en las plenarias de cada una de las corporaciones la decisión de si apoyan o no apoyan el plebiscito del presidente Juan Manuel Santos, y lo harían respaldados, como lo dije, mediante un acta que le entregarían en el informe final al presidente de la República. Pero ahí vamos, doctor Fernando, a otro problema. Después de que exista esa aprobación por parte del Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos deberá expedir un decreto, ¿cierto?, en el que da vía libre y arranca pues el proceso en firme del plebiscito. Pero ¿qué ha pasado? De acuerdo a la Ley Estatutaria 1757 del 2015 sobre mecanismos de participación, no se habla del control de constitucionalidad de manera clara frente al plebiscito. Se dice, de acuerdo frente al decreto, frente al decreto del presidente. Sí, frente al decreto del presidente de la República. Muy bien. Y quiero recordar... Sí. ¿Y quién controla la pregunta que se haga? ¿Quién va a formular la pregunta? ¿El presidente después de que reciba la respuesta del Congreso? Y eso figurará en un decreto. Y ese decreto, es decir, el control de la pregunta, ¿quién lo hace? Debiera hacerlo la Corte Constitucional, doctor Fernando, de acuerdo, primero, a lo que dice la Constitución Política en el numeral quinto del artículo 241, y es que los decretos del presidente de la República deben tener un control de constitucionalidad, que los debe manejar la Corte Constitucional. Los decretos con fuerza de ley, claro, porque si son decretos administrativos, es el Consejo de Estado. Administrativo es el Consejo de sí, Estado. Señor. Bueno, Demar, gracias. Y William, ¿cómo le pareció el enredito? Pues le quiero contar, doctor, que quedamos como en una torre de Babel. Bueno, porque aquí no hay nada. Es que con yo sí les quiero decir que estoy muy confundida. No, bueno. como bien dijo Monserrat esta mañana. Hagan una traducción de todo eso. Es que para poderse confundir, uno tiene que entender un poco el asunto. Yo ni siquiera he llegado a confundirme, Monserrat. No, entonces, pongamos el disco esta mañana, ¿cómo se llama? El enredo. Enrédame. Enrédame. Usted como que se la olió, Mira, doctor Londoño. Mire, dice esta oyente, Marilena, que es una de nuestras oyentes más habituales en el chat, es muy activa, dice: oh caos, oh confusión, necesito un maestro que me explique este galimatías. Bueno, yo creo que... Y si eso es María Elena, que es una persona atenta y una persona dedicada pues al estudio de todos estos asuntos, ¿qué va a decir el colombiano de la calle?
el conductor de bus, el tendero, el que vende cosas en las esquinas, el que trabaja en una empresa de sol a sol, ¿ese qué va a entender? A ver, explíqueme, ¿cómo va a entender este enredo? Para Sí, que después le nosotros, digan, no, claro, es que ya claro. tiene que salir a votar. ¿Y a votar por qué? ¿A votar por don sí o por don no? Hágame el favor. No, por Dios bendito. Claro, miren lo que dice este otro oyente que firma como Willy, dice, enredados nosotros, pero ellos la tienen bien clara. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque la tienen bien clara y es que si no pasa nada, o sea, si las cámaras, si ninguna de las cámaras por mayoría, dice el inciso 2, rechazan la decisión del presidente de la República de convocar el plebiscito por la paz, se entiende que podrá hacerlo. Entonces, Bueno, digamos muy que trata bien. como de una... Entonces lo hace el presidente, convoca y hace la pregunta. Pero es que la clave de todo está en la pregunta, porque en el referendo se le pasa, el referendo se tramitó como una ley, el del año 2002, y eso fue con debates en las comisiones y con debates en las plenarias, y el Congreso se pronunció sobre las preguntas y salió la ley. Aquí la pregunta, ¿quién la hace? ¿Y cuándo la hace? ¿Y quién la controla? Yo quiero anotar una cosa, doctor Fernando, que es importante y esperemos que la respeten, porque aunque los que hemos consultado para hablar de este tema, que tampoco lo entienden, porque pues juristas de la talla de Jaime Castro también dicen, bueno, habrá que esperar qué dice el fallo de la Corte para poder ver otros alcances de esto, hay que ver si el gobierno respeta por lo menos lo que dice el artículo 21 de la 1757 del 2015 sobre mecanismos de participación, y es que ordena un periodo de fijación en lista de 10 días para que cualquier ciudadano impugne o coadyuve a la constitucionalidad de la propuesta y también un concepto que debe rendir el Ministerio Público. Hay que ver si van a permitir eso, pero están diciendo que no, que sale del Congreso, inmediatamente lo toma el presidente Juan Manuel Santos, expide el decreto y se fue al plebiscito. Sí, ¿Y cómo y expide el decreto? Y un decreto que no tiene control jurisdiccional. Eso no existe en Colombia. Sí, no tiene sentido. Eso no existe en Colombia. Sí, se lo Bueno, tendría que William, tenerlo, sí. mejor dicho, el enredo es monumental. Como el enredo que hay ahora en el departamento de Caldas, porque ahora sí tumbaron al gobernador. Así es. Ahora sí. Un gobernador que se sabía que estaba caído. Que él sabía. Él sabía y lo sabían los electores. Entonces, otra vez, Caldas se queda sin gobernador. Pero entonces la pregunta que se hace todo el mundo en la calle, la plática de la reposición de los votos que le dieron haber dado al señor Guido Echeverry, ¿la tendrá que devolver? Porque, Bueno, porque sí, claro. si eligió fraudulentamente, él tendrá que devolver esa plática. Recuerda que Caldas terminó con gobernador, llámelo usted interino o excepcional o lo que quiera, el periodo pasado. Y ahora le vuelve a pasar lo mismo. Pobre departamento. Sí. Y lo que hizo el gobernador en estos días, ¿quién lo va a vigilar y quién lo va a controlar? Cuénteme eso. Y entonces ya eligieron nuevo gobernador. El nuevo gobernador, ¿sabe usted quién es? El exministro del Medio Ambiente. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece Por al Dios. que escogieron de nuevo gobernador? Entonces lo escogen de nuevo gobernador. ¿Elegido por quién? Dice que los gobernadores son elegidos popularmente. Este es elegido a dedo por el ministro del Interior. Y ese va a ser el que gobierne la dedocracia. Y ese va a ser el que gobierne el departamento. Porque ¿cuánto tiempo lleva el gobernador de posesionado? 7 meses. 7 meses. Sí, señor. Por eso. Y entonces ¿qué? El sietemesino Guido Echeverry. Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿El gobernador a dedo va a gobernar los 4 años, los 3 años y 5 meses que faltan? Pues, ¿O se convoca elecciones en Caldas otra vez? Hay que convocar elecciones, ¿no? Si no ha pasado 18 meses, tienen que convocarse elecciones atípicas. Bueno, claro. entonces, ¿cómo le parece pues el problemita? Bueno, pero Entonces, tienen un gobernador experto en servicio al cliente, ¿es qué es, William? Servicio al cliente, mercadeo. sí. Trabajaba en los clasificados del tiempo antes de que Juan Pablo designara ministro del Medio Ambiente. Bueno, Que este país es así. y ya sabemos cómo le fue en ese ministerio y ya conocemos sus ejecutorias. Pero ¿y cuánto tiempo va a gobernar?
mientras se hacen unas nuevas elecciones y entonces se convocan a unas elecciones y entonces eso tarda tiempo y mientras tanto el departamento de Caldas a la deriva, eso no tiene doliente, pero ¿qué está pasando, por Dios? Sí. Y eso era a ciencia y paciencia, no había nadie que no supiera que el señor Guido Echeverry era un gobernador espurio, nadie, todo el mundo lo sabía. Ah, pero la mesa de unidad nacional, el apoyo del presidentico del Congreso que vamos a tener ahora, del señor Liscano, ¿no? Eligieron ese gobernador. ¿Y quién responde? ¿Liscano va a responder? ¿Va a responder por lo que hizo? ¿Le va a responder a los caldenses por lo que hizo? Se terminan lavando las manitos. Todos se lavan las manitos. Claro. Y entonces el conservador, ¿cómo se llama? El senador conservador por Caldas y los representantes, Luis Emilio Sierra, y los representantes conservadores que apoyaron a este señor, ¿le van a responder a los electores? No. ¿Le van a responder a Caldas por el daño que le están haciendo otra vez? No, ni se lo imagine, doctor. Hombre, y Caldas, que era realmente, doctor Londoño, un polo de desarrollo, un polo universitario. Pues, por Dios. Están dejando la ceniza. Era el meridiano, era meridiano cultural, era la escuela, ¿cómo se llamaba, doctor? La escuela de Manizales se llamaba. ¿Se acuerda? Todas las decisiones importantes se tomaban desde Manizales. Bueno, Hombre, pues, uno pasar de Augusto Camacho, de José Camacho Carreño, se llamaba doctor Londoño, Silvio Villegas, Fernando Londoño y Londoño, a Luis Emilio Sierra y Arturo Yepes. ¿De verdad, doctor Londoño? Arturo Yepes y a ¿cómo se llama? El tipito este que fue presidente de la Cámara. Penagos. Penagos, hágame el favor. De los leopardos a Penagos, qué maravilla. Bueno, y Alice Canito, que fue pues el jefe de todo este movimiento a nombre del partido de la U para elegir a Guido Echeverry, que se sabía que estaba inhabilitado, lo sabía todo el mundo. Y entonces ahora Caldas se quedó otra vez sin gobernador. En interinidad completa. Muy bien, como está también el departamento que está quebrado, entonces gobernador interino.